Gustavo San Román. Un gusto verte, Gustavo. Ya está grabando, ¿eh? Estamos grabando. Bien, bueno, en nombre de la Sociedad Rodoniana, desde Montevideo, les doy una muy cordial bienvenida a este diálogo con el profesor Aparajit Chattopadiai, traductor del Ariel al hindi. Ya enseguida lo voy a presentar, así que no digo más por ahora. Quiero en primer lugar, en nombre también de la Sociedad Rodoniana, agradecerle a Aparajit su atenta disposición a participar de este evento, al director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, al director del Archivo Histórico Nacional, Alberto Umpierres, al embajador de Uruguay en India, doctor Alberto Guani, bueno, y a integrantes de la Sociedad Rodoniana del Uruguay y del exterior. Como dijo hace un ratito Marta, vivimos, creo, un acontecimiento sumamente importante para Uruguay, que un clásico de las letras nacionales esté disponible para lectores de hindi, en la India. Eh, es, además, tenemos que verlo, por supuesto, así, Aparajit es un distinguido hispanista, como otro aporte valioso a los diálogos, al diálogo, a los vínculos entre el hindi y el español, dos de las grandes lenguas del mundo contemporáneo y de la historia del mundo también. Bien, vamos a desarrollar la actividad del siguiente modo. Le voy a pedir, en primer lugar, al director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, que haga una apertura. Luego le voy a pedir al embajador de Uruguay en India, el doctor Alberto Guani, que ya nos ha adelantado algunas palabras, que haga también uso de la palabra. Luego expondrá a Aparajit y al término de la exposición, bueno, quedamos todos cordialmente invitados a preguntarle sobre todo lo que nos suscita, como adelantó recién Marta, esta sorprendente y queridísima bienvenida a el Ariel en hindi, a Rodó en India. Así que, Valentín, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Buenos días para los que estamos aquí en este lado del globo. Saludamos, por supuesto, a quienes nos están siguiendo. Sabemos que esta conexión se está produciendo y está llegando a distintos lugares del mundo. Antes que nada, bueno, el agradecimiento que corresponde a la Sociedad Rodoniana, al doctor Ramiro Podetti, por supuesto, por la invitación para que podamos ser parte de este evento tan importante y que, como toda presentación de libro, produce tanta alegría cada vez que sucede. Y en este caso, en particular, por una serie de cuestiones que pasaré a referirme. Saludo, por supuesto, también a nuestro amigo Alberto Umpierres del Archivo General de la Nación, a la Embajada Uruguaya en Nueva Delhi, en India, o Bharat, que creo que es como también deberíamos empezar a decirlo. Recientemente, hace unos 3 días, oficialmente el nombre ha cambiado, así que bueno, estamos en un periodo de reciente transición, ya que estamos hablando de traducciones, estamos hablando de palabras y de significados, me parece que era muy importante nombrarlo. También a nuestro colega Horacio Bernardo de la Sociedad Rodoniana, que será parte de este coloquio. Me gustaría saludar y felicitar muy especialmente al traductor de Ariel al hindi o hindú, el profesor Aparajit Chattopadiai, y me parece que en nombre de Biblioteca Nacional deberíamos iniciar, además de extender, por supuesto, el saludo a las personalidades que tú nombraste recién, Ramiro, que están conectadas y al público en general. A mí me gustaría hacer referencia a un episodio que sucedió hace 2 años, porque como todos sabemos aquí, el año 2021 fue muy importante para Rodó y los homenajes que se hicieron en su nombre, en torno a su vida y a su trayectoria de su obra. Yo quería empezar refiriéndome a que en el 2021, más particularmente el 15 de julio, en ocasión de los 150 años del nacimiento de José Enrique Rodó, se realizó en Biblioteca Nacional una actividad coordinada con el Ministerio de Educación y Cultura
con la Sociedad Rodoniana y en su momento también con el Semanario La Mañana. Me gustaría destacarlo en particular porque el Ministerio tomó una decisión que fue la publicación de las actas del último Congreso Rodoniano que había realizado la sociedad, que era un trabajo que estaba pendiente, era un trabajo de reflexión a nivel nacional e internacional de gran relevancia, y el Ministerio de Educación y Cultura, bueno, dio un impulso fundamental para que eso se produjera y que nueva reflexión sobre Rodó y lo rodoniano volviera a estar en circulación. Me gustaría destacar eso. En paralelo, también se publicó y se presentó ese día una nueva biografía de José Enrique Rodó, a cargo del académico uruguayo residente en Escocia, Gustavo San Román, lo que produjo también una revisión y un regreso o una revisita a las circunstancias vitales de Rodó y los contextos que le tocó vivir. Creo que esta oportunidad fascinante, fabulosa, de la traducción de Rodó y en particular del Ariel, que no es cualquier Rodó, a el Hindi, que también coincide y va en paralelo con otras aperturas, como decía Heidegger, aperturidades que han surgido a nivel idiomático de traducción, porque el Ariel también hace relativamente poco tiempo fue traducido a el chino. Creo que nos plantean, para empezar, bueno, algunos retoques o matices que deberían tener algunos conceptos un tanto polémicos, como por ejemplo el del choque de las civilizaciones, ¿no? Creo que a través de la traducción es un puente de conexión, es un puente de apertura a la diversidad, y el fenómeno en sí mismo de los horizontes de significados se amplían de manera doble o quizá cuádruple o a la N, porque, bueno, porque las obras comienzan nuevos circuitos. Las obras son capaces de vencer y de trascender las condiciones en las que fueron escritas en su originalidad, son capaces de atravesar bueno, las constantes de las coordenadas de tiempo y de espacio, y creo que esta ocasión de una traducción y de una versión para lectores de la India, o del hindi en particular, porque creo que tenemos que tener mucho cuidado, y aquí no me quiero meter en territorio en el que no soy experto, pero tenemos que hablar de los millones de lectores del hindi en la India, un país que tiene a su vez otras decenas de idiomas y una diversidad cultural que a veces a nosotros desde Occidente nos es difícil de captar. Pero creo que el evento revela la mayor trascendencia. Y recién hablaba de las condiciones en las que fue escrita la obra. Una obra escrita en español por un uruguayo, pero que claramente desde sus inicios tuvo una trascendencia y una pretensión continental. Creo que es una obra claramente americana. Es una obra también de la hispanidad. Yo simplemente voy a dejar a modo de apertura, justamente, y en el sentido de estas palabras iniciales, planteadas algunas cuestiones, algunas preguntas, algunas reflexiones que quizá no tengan una respuesta tan directa, o por lo menos yo, desde mi capacidad de aprehensión de la obra del autor, aún no pueda responder, pero probablemente puedan generar alguna reflexión o alguna respuesta por parte de ustedes, o alguna respuesta tentativa, si se quiere. Por ejemplo, en el año 1900, una obra como Ariel, con el sentido, como decía, continental y cultural dentro de Occidente, o dentro de la civilización greco-cristiano, latina, ¿podía tener algún tipo de conexión, de paralelismo, o ser entendida con cierta naturalidad por la población de la India bajo el Raj británico? Yo desconozco si en el año 1900 o en las primeras décadas del siglo XX hubo alguna traducción, por ejemplo, al inglés de Ariel, y si por casualidad alguna de estas traducciones pudieran haber llegado a la India colonial británica. Pero quizás, y lo dejo simplemente planteado como pregunta inicial, ya en sus propias condiciones de producción, la obra podía tener trascendencias y lazos de ligazón para la propia
población de la India en su régimen de entonces. No lo es una afirmación, es solo una pregunta. Estamos hablando de una obra que se refirió a las relaciones entre la población de la América hispana con la América anglosajona, el famoso concepto de nordomanía. 123 años después estamos hablando de otros imperios, estamos hablando de fluctuaciones en el poder global, estamos hablando obviamente de un mundo más globalizado, pero ya en 1900 obviamente teníamos ciertas condiciones políticas y económicas que no nos alejaban tanto de las denuncias que de alguna manera plantea Rodó en esta obra escrita. Entonces era un hombre maduro, pero no hay que dejar de recordarlo a sus jóvenes 29 años. Creo que como toda obra clásica, uno de los méritos de Ariel y también seguramente uno de los sentidos en que llegue al Indy en este ya entrado el siglo XXI, es que a pesar de esas condiciones particulares de su reflexión y creación, tiene mensajes capaces que son capaces de atravesar las culturas, y creo que se refiere desde lo pedagógico, desde la posición de un maestro enseñándole a sus alumnos y desde su reflexión sobre la espiritualidad frente a la materialidad y al mundo del consumo. Creo que tiene una conexión directa con un universo cultural y religioso tan amplio y tan profundo como el de la India. Esto se da particularmente también en motivos de proteo, y aquí hago referencia, mínimamente un apunte, a los trabajos de investigación de la profesora Elena Romiti, que ha trabajado mucho con la sociedad rodoniana, y en su análisis de los cuadernos del ciclo proteo, que dan como resultado motivos de proteo, hay menciones y conexiones directas con algunos aspectos de la filosofía de la India. Últimas preguntas para ir cerrando. Creo que podría ser un interesante ejercicio, no solamente lúdico, sino también de reflexión filosófica, si traemos el Ariel al año 2023. ¿Quién sería Calibán hoy? ¿Cuántos Calibanes habría? ¿Cuál es la vigencia que tiene Ariel y el discurso de Ariel en plena era de la tecnología, la virtualidad y nuevas formas de poder a través de los medios de comunicación? Me parece que el final de la obra, en su momento, en el año 1900, y creo que eso generó a nivel continental y a nivel de los pensadores en idioma español, tanto en América como en España, uno de los grandes anzuelos de atracción de la obra fue su mirada de la esperanza. Ariel concluye con una mirada positiva sobre la humanidad y la humanidad pudiendo evolucionar a partir de la educación y de los valores inmateriales de la educación, o traducidos en la materialidad a través de esa espiritualidad que sostenía Rodó. Quizás también es una oportunidad de verlo hoy, cuando tenemos conceptos que son bastante horizontales, a pesar de las diferencias innatas de las culturas. Y creo que si la obra demuestra vigencia y tiene algún sentido y tiene la posibilidad de llegada a los lectores en hindi, es porque tuvo desde sus inicios esa potencialidad capaz de atravesar fronteras, pueblos e idiomas. Yo cierro con una felicitación a quienes fueron los responsables de este proyecto, a quienes llevaron adelante el trabajo editorial para la traducción, por supuesto al profesor Aparajit, y de nuevo agradezco a la Sociedad Rodoniana por la oportunidad de que Biblioteca Nacional, que es el gran custodio del archivo Rodó, tenemos más de 18.000 folios de un archivo que todavía hoy aún no ha podido ser indexado de manera completa por su dimensión y su complejidad.
bueno, podamos aportar este grano de arena a este simposio internacional de tanta relevancia. Ramiro, reitero el agradecimiento y les mando un saludo a todos desde una nublada Montevideo en el inicio de la primavera. Muchas gracias, Valentín. Antes de darle la palabra al embajador de Uruguay en India, quiero nuevamente, lo hice antes que empezáramos la grabación, pero quiero reiterarlo ahora, un saludo muy especial a ese grupo de alumnos de literatura latinoamericana del profesor Rafael Echezana en la sede Morelia de la UNAM. Nos da una enorme alegría que estemos también hoy en un salón de clase. Por favor, embajador Guani. Bueno, antes que nada, quiero agradecer, por supuesto, al profesor Odetti, quien ya hace varios años está detrás de este tema y con una gran preocupación y hondura en cuanto a su pensamiento, que creo que es muy positiva, que le ha trasladado obviamente a sus alumnos también, y donde ha podido en cierta medida prolongar justamente la influencia y el poderío que todavía tiene el pensamiento de Rodó. Que en definitiva también es un gran honor poder escuchar a Valentín Trujillo, el director de la Biblioteca Nacional, con todos sus interesantes aportes y que evidentemente nos llevan hacia el trabajo muy minucioso y especial que hemos inaugurado aquí en la Universidad de Nueva Delhi, mediante el trabajo que hizo justamente el traductor Aparajit Chapoutian, y que nos honra realmente con su divulgación de lo que ha sido la producción específica, en este caso de Ariel. Nosotros también, él nos ha coayudado en otra obra que son los Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, y allí más que nada ha volcado sus conocimientos en lo que hace Ariel. En un momento en que India, como ustedes saben, se ha convertido en el país más poblado del mundo, ya ha superado a China en eso. Está habiendo aquí también toda una suerte de revalorización de su ancestral cultura. Nosotros hablamos obviamente de un país joven en lo que hace a su cultura, pero extremadamente sabio y de grandes exponentes, ese contraste que tiene el Uruguay, pero que nosotros debemos valorar de que nuestra mejor carta de presentación es la cultura. Sabemos específicamente, como lo dijo el famoso arquitecto de la Unión Europea, Jean Monnet, que si él tuviera que comenzar a hacer todo su trabajo de reunificar a Europa, ¿por dónde comenzaría? Él dijo por la cultura. Bueno, nosotros estamos en un proceso bastante parecido, en el que la cultura tiene un papel central y, por supuesto, en una sociedad como la India, donde el hindi también hay que ponerse a pensar de que hoy en día, primero, el idioma extranjero más solicitado en la India es el español. Eso nos lo decía Óscar Pujol, que es el director del Instituto Cervantes aquí, que realmente está muy contento por esa aproximación que se está haciendo en India al español, y como el hindi también, por su lado, es un idioma extremadamente masivo, donde mucha población del mundo lo habla. Creo que está en el tercero o cuarto. Para allí me podrá corregir y situar bien, pero es un idioma extremadamente difundido también, y eso hace de la importancia del eco de nuestra producción cultural y sobre todo, en este caso, de Ariel, que al mismo tiempo es un provocador a pensar en el futuro, y donde ahí se sitúa perfectamente y armoniza con lo que es el momento que está viviendo la India. Acabamos de terminar ahora una reunión del G20, donde la India fue la que presidió este grupo de países que empezaron a tratar con fortaleza también el tema de lo que viene a ser el sur global, que le dicen ellos. Hay una especie de puja ahí entre China e India por quién lleva adelante todo eso, pero teniendo una visión también de que existe un mundo más allá del mundo central que ha homogeneizado prácticamente
todas las actividades en los últimos años. Está existiendo una especie de tendencia hacia buscar lo nuevo, y ahí es donde, en definitiva, nosotros estamos muy bien situados en lo que viene a ser el motivo de este diálogo, ¿no? O sea, India está en una etapa en que es necesario también suministrarle y aportarle ideas, porque están muy abiertos a recibir justamente ese suministro de un potencial que el Uruguay tiene muchísimo para exhibir, y en este caso en particular, con lo que es el objeto de nuestra preocupación, el trabajo que Aparajit nos ha presentado, y que el cual creo que está muy, muy enfrascado en continuar hacia otros autores uruguayos, cosa que él mismo está prácticamente en esa senda hoy en día, y me parece muy, muy importante ya poder anunciar de que va a continuar hacia otros autores, que prefiero que él lo diga, pero al mismo tiempo eso nos posiciona de una manera muy fuerte en un ámbito donde es necesario que nuestro país, nuestra gente, entienda dónde estamos, hacia dónde vamos, y cómo hay aportes tan significativos como este que merecen ser realmente valorados, que merecen ser posicionados en cuanto a lo que es ese esfuerzo por internacionalizar, entre comillas, la cultura, que a nosotros nos pone en un plano muy especial, y por supuesto con Aparajit estamos muy, 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 muy felices de que él haya podido realizar todo esto. Así que yo no me quiero extender demasiado, solamente decirles que estoy muy, muy, muy contento de poder participar en este diálogo. Al mismo tiempo, desearles que puedan tener una discusión productiva, y que al mismo tiempo todo esto entre los intelectuales que se encuentran reunidos en esta pantalla, podamos en cierta medida poner bien en alto lo que es, en definitiva, la cultura del Uruguay, que, como les decía, es nuestra mejor carta de presentación. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, embajador, por sus palabras. Me parece nunca más oportuna la cita de Jean Monnet. Creo que compartimos ampliamente el sentido extraordinario que tienen los vínculos simbólicos, los vínculos culturales en un mundo cada vez más próximo, más cercano. Somos 8.000 millones viviendo en la misma casa, como suele decir el Papa Francisco, ¿no? Entonces, también el entusiasmo por acoger este nuevo camino de Rodó, le solemos llamar, que desde la sociedad rodoniana queremos seguir sus huellas, que fue siempre un uruguayo cosmopolita, un uruguayo hispanoamericano, un uruguayo americano, pero también cosmopolita. Entonces nos llena de alegría justamente este tipo de actividades, y como decía hace un ratito, el hecho de que Rodó esté llegando de otro modo. Seguramente llegó, como decía Valentín, también en inglés o en otras traducciones, pero que esté llegando en hindi, la lengua principal de la India, dentro del complejo lingüístico de la India, nos llena de alegría. Bien, les digo que Aparajit nació en Calcuta, la ciudad de Rabindranath Tagore, en 1950. Estudió en las universidades de Calcuta, Nehru y la Complutense de Madrid. Es licenciado en Letras Hispánicas e hizo su tesis doctoral sobre un estudio comparado entre la poesía mística española y la poesía mística de la India. Su labor de traducción de literatura española e hispanoamericana es muy numerosa. Apenas voy a citar a Ficciones, de Jorge Luis Borges, Al túnel, de Ernesto Sábato, una antología de Octavio Paz, así que vamos del norte al sur de Hispanoamérica, los cuentos de la selva y los cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga. Creo que también tradujo a Gabriela Mistral, una gran rodoniana. Bueno, y ahora suma esta traducción del Ariel.
Aparajit ha sido director del Centro de Estudios Hispánicos y Latinoamericanos de la Universidad Nehru y donde ha sido docente por casi 40 años. También en un, creo, merecidísimo reconocimiento, porque es un reconocimiento a el esfuerzo de comunicación lingüística y simbólica, ha sido condecorado por España, Argentina y Chile. Es decir, afortunadamente ha obtenido el reconocimiento del enorme valor que tiene su esfuerzo de traducción. Aparajit, estamos todos atentos a sus palabras. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los socios de la Sociedad Rodoniana del Uruguay y a todos los admiradores de Rodó que están conectados con nosotros en este momento. Para mí es un gran placer hablar o dialogar con mis amigos y colegas del Uruguay en este programa virtual transmitido directamente de Montevideo. En primer lugar, quiero expresar mi profundo agradecimiento a la Sociedad Rodoniana y a su dirigente, al amigo Dr. Ramiro Podetti, y también al amigo Dr. Horacio Bernardo, con quienes vamos a dialogar dentro de poco, por haberme dado esta oportunidad de rendir homenaje al maestro Enrique Rodó, uno de los pensadores más grandes que la humanidad ha conocido. Agradezco la presencia del señor Valentín Trujillo, distinguido autor y el bibliotecario de la Biblioteca Nacional del Uruguay, donde se guarda el archivo del maestro Rodó. Primero voy a compartir con ustedes algunos datos acerca de la traducción de Ariel, el magnum opus del maestro Rodó, al idioma hindi, la lengua materna de 400 millones de los ciudadanos indios. La traducción es el fruto de una colaboración estrecha entre la Embajada del Uruguay en Nueva Delhi, India, y la Universidad de Delhi. Debo agradecer el esfuerzo incansable del excelentísimo señor Alberto Antonio Guaní, el embajador de la República del Uruguay en la India. La presentación del libro tuvo lugar hace un año en el edificio de la Rectoría de la Universidad de Delhi y fue presidida por el honorable rector de esa universidad en la presencia del embajador Guaní y los señores decanos junto con los demás distinguidos invitados. El acto de la presentación formaba parte de la celebración del centenario de esta prestigiosa Universidad de la India. Menos mal que Ariel salió o vio la luz de las tierras indias después de 122 años de la publicación del original en 1900. Esta traducción se basa en una edición de Ariel de la colección clásica de la Biblioteca Artigas de Montevideo, publicada en 1964. No cabe menor duda que Ariel es un libro complejo. Por lo tanto, a la hora de traducir, se ha tomado en cuenta no solo el tema que se relaciona con el pensamiento del maestro Rodó, sino también mantener el estilo original rodoniano hasta el máximo posible. En segundo lugar, el castellano y el hindi son dos idiomas muy diferentes. Es un reto verdadero traducir un texto filosófico del castellano al hindi desde el punto de vista tanto morfológico como sintáctico. Dejo a las manos de los lectores si hemos tenido éxito en este trabajo o no. Debo aclarar que no soy un experto de Rodó, ni mucho menos. Mi primer contacto con Rodó empezó en las aulas de la Universidad Complutense hace casi 40 años. En las clases de la literatura hispanoamericana con el distinguido profesor Dr. Luis Sánchez de Medrano, quien explicaba los textos de Rodó, especialmente Ariel. Después de un largo tiempo, me tocó traducir y escribir una introducción de la edición hindi de Ariel.
pues me siento orgulloso de poder rendir una obra sumamente importante al hindi para los lectores indios. Ustedes saben que todo esto de la presentación de Rodó, bueno, el estilo que ha adoptado Enrique Rodó, es también en la India hay una cosa que se llama Guru Shishya Parampara, es la tradición milenaria de la India, donde el maestro habla con los alumnos en un ashrama, aquel entonces, es una tradición milenaria, y dice de las cosas que deben hacer los jóvenes, los alumnos, etc. Pues yo veo esa obra de Rodó siguiendo la tradición Guru Shishya Parampara, la tradición maestro-discípulo que está vigente en la India desde hace casi 4000 años. El famoso crítico literario Pedro Enríquez Ureña, al analizar el propósito tras escribir Ariel, dijo lo siguiente: las palabras de Ariel se dijeron en el momento oportuno, el prodigioso desenvolvimiento de los Estados Unidos, seguido de la victoria de 1898, asombrosamente fácil sobre una nación que nominalmente seguía conservando rango de potencia mundial. Había hallado incontables admiradores en los países del sur. Surgió un brote de nordomanía y cómo la admiración conduce a la imitación. Buen número de los admiradores del éxito soñaron con una Sudamérica entregada por entero a empeños prácticos, entre comillas, de acuerdo con su interpretación miope del ejemplo dado por la democracia norteamericana. Enrique Rodó les puso en guardia contra el remedio a ciegas de una civilización que él veía como magnífico torso, pero no como estatua terminada, y nos advirtió a todos del peligro de que nuestra reciente prosperidad pudiera llevarnos solo a un futuro fenicio. Fin de la cita. Nosotros sabemos que durante unas décadas, desde México y las Antillas hasta la Argentina y Chile, todo el mundo leyó y discutió el Ariel, y el arielismo sustituyó a la nordomanía, sobre todo entre los jóvenes. Ustedes saben, y hace poco amigo Trujillo también dijo, que la India ha sido también una colonia británica, colonizada durante 2 siglos, casi 200 años. Pues esa nordomanía se vio en la India en la forma de anglomanía, e influyó en un principio mucho a los jóvenes, sobre todo finales del siglo XIX y primeros del siglo XX. Volviendo a Rodó y Ariel, Próspero exhorta a su audiencia a canalizar su energía y altos ideales en una acción adecuada en la sociedad. Cito a Rodó: sed pues consistentes, poseedores de la fuerza bendita que lleváis dentro de vosotros mismos. No creáis, sin embargo, que ella esté exenta de malograrse y desvanecerse como un impulso sin objeto en la realidad. De la naturaleza es la dádiva del precioso tesoro, pero es de las ideas que él sea fecundo o se prodigue vanamente o fraccionando y disperso en las conciencias personales. No se manifiesta en la vida de las sociedades humanas una fuerza bienhechora. Fin de la cita. Próspero continúa con unas palabras acerca de las circunstancias deberían permitir en democracias y no en regímenes aristocráticas la subida de, entre comillas, el dominio de la inteligencia y la virtud consentido por la libertad de todos. Fin de la cita. Tras revisar la evidencia sobre jerarquía, tanto en la naturaleza como en la sociedad, y al discutir el papel social del amor cristiano, Próspero concluye y propone una combinación de ambos. Del espíritu del cristianismo nace efectivamente el sentimiento de igualdad, viciado por cierto ascético menosprecio de la selección espiritual y la cultura. En cuanto a la anglomanía y nordomanía, también debo mencionar aquí unas palabras de Rabindranath Tagore, que amigo Podetti dijo en un principio. Tagore estaba muy consciente de ese peligro de anglomanía y su impacto en la India.
Tagore, el Premio Nobel de la Literatura, uno de los grandes autores que la humanidad ha conocido, vio este peligro y alertó a los indios, sobre todo a los jóvenes, diciendo, yo cito, las ideas del oeste son como culebrones y pueden devorar toda la cultura nuestra si uno no se da la cuenta. La democracia, por lo tanto, según Rodó, debe ser guiada hacia una síntesis de las características positivas de la civilización clásica y el cristianismo. En una dedicatoria al venezolano César Sumeta, Rodó definió a Ariel como un manifiesto dirigido a la juventud de nuestra América sobre ideas morales y sociológicas. Rodó identificó Caliban como el utilitarismo y la cultura materialista de los Estados Unidos y Ariel con el altruismo y estetismo y los valores de la civilización de América Latina. Mediante este libro, Rodó hizo un llamamiento a los jóvenes de América Latina para levantar su autoconfianza y calidad de liderazgo. Aquí quiero mencionar también a un gran filósofo hindú, un monje, Swami Vivekananda, quien ustedes saben que dio un discurso en el Congreso de la Religión en Chicago en 1893 y luego viajó en Estados Unidos e Inglaterra y tiene muchos libros. Solamente voy a enseñar el libro más importante de él, no sé si se ve. Bueno, Swami Vivekananda también habló de esto y advirtió del peligro del materialismo y su impacto sobre la población india. Estoy seguro de que los lectores indios, sobre todo los jóvenes de la India, van a sacar ideas e inspiración de esta obra maestra del Rodó. Para concluir, de nuevo, doy las gracias al amigo Ramiro Guidetti y los demás socios de Sociedad Rodoniana por haberme invitado a compartir mis ideas con ustedes. Muchas gracias y un fuerte abrazo desde la India. Namaste. Muchísimas gracias a Parajit. Creo que, bueno, nos has dejado mucha tela para cortar. Antes de ir a invitarlos a que hagan sus preguntas, de hecho, bueno, Valentín ya había formulado algunas, Marta también, pero quiero pedirle a Horacio Bernardo, a nuestro colega de la Sociedad Rodoniana, también una reflexión, bueno, sobre el evento, sobre su sentido y sobre lo que acaba de exponer a Parajit. Bien, muchas gracias, Ramiro, y muchas gracias a Parajit y a las demás autoridades, a Valentín Trujillo, al embajador de Uruguay en la India, a los compañeros de la Sociedad Rodoniana, también a los estudiantes que están desde allí, desde Morelia, que están allí participando de este evento, y agradecer por esta traducción al hindi de Ariel, que creo que tiene una gran relevancia también en el momento en el que se hace. Creo que, si bien, como decía Valentín Trujillo, Ariel es una obra americanista, que tiene una gran vocación continental, también tiene elementos que aspiran a una universalidad. Y a Parajit lo decía al citar esta tradición, en este vínculo entre maestro y discípulo en la India, que creo que está muy marcada, como todos sabemos aquí los que estamos presentes en esta reunión, en Ariel, ¿no? Ese maestro próspero, ¿no? Próspero que se dirige hacia sus discípulos y envía un mensaje que aspira a una universalidad, porque más allá de su momento histórico, de su problemática histórica y el contexto en el cual fue escrita la obra, también nos habla a nosotros como seres humanos. Hay un concepto que está dentro de Ariel, que es el de la juventud, y Rodó define allí la juventud no desde un punto de vista
etario o desde un punto de vista coyuntural, sino con dos elementos muy importantes y atemporales, ¿no? Es ese entusiasmo y esa esperanza, ¿no? Esa definición de la juventud. Y también rescata el valor de la educación, o sea, la importancia de ese vínculo discípulo-maestro, porque es un vínculo que estimula, digamos, a los discípulos, porque los educa y les permite ser libres como seres humanos. Y esos valores que tienen una aspiración a la universalidad, es necesario también saber cómo se leen desde otras culturas. Porque Rodó, que tanto también bregó por la cultura grecolatina como fundamento también de esa vocación americanista, también dejó abierta la posibilidad de su interpretación desde otras culturas, desde otras tradiciones culturales que puedan enriquecer su obra en este momento en el que Rodó tiene tanto para decirnos acerca de su vínculo histórico-político, pero también su vínculo humano. Creo yo también que es muy importante esta obra en un marco en el que desde el Uruguay, nosotros como Sociedad Rodoniana también hemos impulsado un homenaje más allá de elementos puntuales, sino que hemos impulsado lo que es el Día de Ariel, la existencia de una ley, la ley número 20.055, que fue aprobada el 12 de julio de 2022, y que a nosotros nos llena de mucho orgullo, de mucha alegría, porque a partir del año pasado, y este año hace poquito lo celebramos en la Cámara de Representantes, para nosotros cada 15 de julio, el día de nacimiento de José Enrique Rodó, celebramos no el día de Rodó, sino el día de Ariel. Y escogimos el día de Ariel porque creíamos que en él también, en esa nominación, estaba la posibilidad de apelar a los valores que se transmiten a través de la obra rodoniana. Valores como la democracia, valores como la educación, el enriquecimiento como ser humano, también la importancia de la cultura, la importancia de fomentar también esa cultura y ese diálogo también intercultural o entre distintos países. En el caso de Rodó, por supuesto, refiriéndose a esa América, ¿no? Pero que se extiende y desborda su significado más allá de ello. Con este Día de Ariel, nosotros también, como Sociedad Rodoniana, nos interesa y nos importa que pueda haber un diálogo más allá de las fronteras culturales y un diálogo intercultural. Y la existencia de esta traducción al hindi de Ariel es sumamente importante por la cantidad de personas que involucra, y no solamente por eso, sino también por la diversidad cultural que nos permite también nutrirnos de otras tradiciones para darles nuevos significados a ese Ariel que surge en 1900, pero que cobra vigencia y nuevas posibilidades interpretativas en este 2023 y que se potencia a través de esta traducción. Yo creo que en Rodó también, si bien hay una preferencia por la tradición grecolatina, que es la que él también conocía, también hay elementos en los cuales se citan otras tradiciones culturales. Bueno, en el Ariel mismo, en la parábola del rey hospitalario, se hace a esa alusión de ese rey que ¿no? Más del Medio Oriente, digamos, de todos esos lugares, o incluso en liberalismo y jacobinismo, en esa polémica ante los crucifijos, ¿no? Si se quitaban los crucifijos de los hospitales, se citan también otras tradiciones culturales en esa polémica entre si la caridad o el amor, digamos, o esos valores, de dónde vienen, de dónde surgen. También hay una polémica que, digamos, se mencionan otras tradiciones culturales. Yo simplemente para hacer mención a estos elementos señalo la gran importancia de esta traducción de Ariel, y creo que todos nos enriquecemos con esta traducción y
Ramiro, que es un incansable trabajador también por el tema de la internacionalización de Ariel. Creo que esto es un gran paso para poder enriquecernos en nuestra comprensión y también que pueda el mensaje rodoniano, el mensaje de Ariel, poder estar dialogando con otras culturas. Bueno, simplemente es este comentario y bueno, dejamos también paso para otros comentarios, otras preguntas que se quieran hacer. Gracias, Ramiro, por la palabra. Muchas gracias, Horacio. Bueno, ya tenemos algunas preguntas. En primer lugar, le doy la palabra a Romeo Pérez. Está silenciado, Romeo. Sí, perdón. Saludo a todos y agradezco a todos y especialmente a Parachik. Yo digo, estamos ante una oportunidad única de escuchar a un traductor. Toda obra, todo texto tiene tres líneas de trascendencia. Una, la que le proporciona el lector, todos los lectores. Otra, la que le proporciona el crítico, todos los críticos. Lector y críticos son creadores como el autor de un texto. Sobre esto Rodó nos dejó muchísimas reflexiones, precursoras además de estudios posteriores. Pero hay una tercera línea de trascendencia de un texto que es la traducción. La traducción es la madre de la globalización. Los primeros traductores estaban produciendo el milagro de que el texto vertido, surgido en un idioma, pasara a muchos otros. Entonces, un traductor es una figura fascinante y tenemos ahora con nosotros al traductor del Ariel al hindi. Entonces, mi pregunta es simplemente, ¿cómo definiría, yo sé, en tres frases, en cuatro frases, a Parachik las diferencias del idioma hindi con el idioma castellano? Él nos dijo que eso provocaba una cantidad de dificultades de traducción. Simplemente en tres frases, ¿cuáles fueron las principales dificultades de traducción? Bueno, muchas gracias, señor Romeo. En primer lugar, para que ustedes sepan que todavía no existe un diccionario castellano-hindi hasta ahora. Ni el gobierno español ni el gobierno indio se han desempeñado en elaborar un diccionario, ¿no? A pesar del hecho que el castellano y el hindi son dos idiomas muy importantes en el mundo de hoy, aparte del inglés. Pues ustedes pueden, por ejemplo, pensar en las dificultades que he tenido de no tener un diccionario en primer lugar. Entonces, es la primera dificultad. La segunda dificultad, que ustedes saben que sintácticamente el castellano, las frases en castellano son muy diferentes que las frases en hindi. Es como dar la vuelta a la tortilla, tenemos que hacer. Pues esas son algunas dificultades que tenemos que enfrentarse a la hora de traducir del castellano al hindi o viceversa. Supongo que esto ha dado la respuesta al señor Romeo, ¿no? De sus preguntas. Muchas gracias. Gustavo. Hola, muchísimas gracias a Parajit por su trabajo. Esa última noticia me parece increíble, que no haya un diccionario entre estas dos enormes lenguas, es increíble, y me pregunto cómo hizo esa tarea.
por la que lo felicito, como lo felicitamos todos, y le agradezco. Yo quería hacer un comentario. Todos los que estudiamos literatura nos encantan las conexiones que no esperábamos, ¿no? Lo que Julio Cortázar llamaba las figuras. Y yo estoy pensando, al escuchar la gente que ha hablado hasta ahora, y pienso en especial quizás en las ideas que creo que sugirió para empezar Valentín Trujillo, sobre las relaciones que puede haber entre un texto de 1900 escrito en Uruguay, con una aspiración que quería cuestionar la colonización cultural, y lo que se puede ver desde otro contexto totalmente distinto, como es el de India hoy. Y, por cierto, la publicación de la primera traducción de Ariel fue en 1924 por un diplomático amateur norteamericano, estadounidense, y esa quizás haya llegado a la India en su momento, ¿no? Que sería interesante ver. Pero esas dos cosas me parece que la coincidencia que más me ha tocado hasta ahora es que un tocayo, y me imagino pariente, padre o abuelo, del presente embajador Alberto Guani, fue el embajador Alberto Guani en París, cuando en 1934 él hizo una presentación que a mí, y la hablo en la biografía a la que se refirió Valentín Trujillo, en un acto que a mí me pareció muy también anticolonizador, en París, cuando estaba presentando un busto de Pablo Magné, un escultor uruguayo, que se había hecho dos bustos, uno de Rubén Darío y el otro de Rodó. Y nuestro embajador en esa época, que era ministro en esa época, era Alberto Guani. Y sus palabras, que las cito en mi biografía, no las voy a volver a hacer ahora, son muy interesantes, porque le está diciendo a Francia: nosotros valemos. Y justamente está escribiendo en un momento en el que Francia estaba pasando por unos momentos muy duros en el periodo de entreguerras. Y Uruguay estaba en un momento muy bonito de vacas gordas. Entonces Uruguay pagó por dos bustos. Dio el escultor y por suscripción los trajo. Y está hoy ese busto está en la plaza de Simón Bolívar en París. Y me parece genial que tengamos una reencarnación de aquel Alberto Guani en este actual Alberto Guani en India, en esta coincidencia con el gran trabajo de traducción que está haciendo nuestro colega. Solo eso quería decir, porque me voy a tener que ir de un ratito, pero bueno, seguiré viendo lo que está pasando en este hermoso diálogo. Muchísimas gracias. Bueno, embajador, ha sido muy directamente aludido. No sé si quiere decir algo. Por supuesto, con mucho gusto. Quiero agradecer la mención y también decir una cosa de que obviamente San Román lo ha expresado con total claridad y me parece perfecto en un momento en que por ahí la figura también de Guani ha quedado un tanto olvidada en nuestra realidad cultural, diría. Yo soy de los que me pongo a criticar, no como reencarnación, que él ha sido muy generoso en decirlo de esa manera, pero como continuador de un pensamiento, sí, que también estuvo involucrado a las artes y sobre todo por la amistad que él desarrolló también en París con Torres García, y como también fue, que muy poca gente sabe, que en definitiva el monumento que hoy en día hay del Gaucho en nuestra principal avenida
es producto de, de una maquette que tomó Belloni, que tenía Guani. Entonces, a partir de ahí, él desarrolló el monumento al gaucho como lo tenemos hoy en día. Pero quería simplemente agradecer, por supuesto, porque esa mención me hace decir algunas cosas más fuera de lo de Rodó, pero yendo especialmente hacia lo que es el legado de Guani, que estoy tratando yo de llevarlo un poco más adelante para que se conozca, para que al mismo tiempo las nuevas generaciones puedan valorar lo que hemos tenido en el pasado y cómo su contribución en muchos campos lamentablemente ha quedado un poco rezagada en la memoria, y me satisface mucho que personas como San Román lo hayan sacado a colación, porque honra en definitiva su propio prestigio también como investigador y como persona alerta en todos los factores culturales. O sea que muchas gracias, y era eso lo que quería decir. Muchas gracias, embajador. Le doy la palabra a Gonzalo Ayar, desde Nueva York. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias al profesor Aparajit por una conversación tan reveladora sobre los detalles de esta traducción, y de paso también hablando con extremada familiaridad sobre elementos de la cultura en el país. Básicamente lo que yo quería conectar es algo que dijo el director Valentín Trujillo sobre el tema de choque de civilizaciones, conectado de una forma con esa presentación del embajador en la India sobre la traducción, no solamente como un elemento globalizador, sino también como una manifestación por excelencia de diplomacia cultural. En ese sentido quería, por ejemplo, recordar esa tesis de Huntington, Samuel Huntington, sobre la diferencia entre, o esa polaridad que se formó en la Guerra Fría entre civilizaciones occidentales y no occidentales. Entonces ahora esa terminología se está revisando de manera muy profunda en la Academia Norteamericana por varias razones que no voy a comentar en este momento, pero que tienen que ver justamente con esa idea de crear una especie como de solidaridad en lo que se llama el sur global, como una forma de salir de esa mentalidad post-Guerra Fría. Y obviamente que aquí la cultura aparece como un elemento fundamental de solidaridad y de alianza entre países con un pasado colonial, en ese sentido. No estoy hablando de que sea que la traducción del Ariel y su mensaje a la juventud, que tiene elementos universales, sin duda, sea una manifestación de ese poder blando que hablaba el politólogo Joseph Nye. Pero lo que me quiero referir es si, de acuerdo a la experiencia, si de acuerdo a la reflexión del profesor Aparajit, la traducción de Ariel puede ser de alguna forma pensado como ese elemento de solidaridad que se está buscando en este momento tan crítico de la historia mundial dentro del sur global. Gracias. Gracias. Jorge Leone. El micrófono, Jorge. Me sumo al asombro ya mencionado de que no exista un diccionario, ¿no? Supongo que alguien debe estar trabajando en ese tema ya. Con motivo de una reedición que se hizo del Mirador de Próspero recientemente, me asignaron el honor de hacer el prólogo. Y yo terminé este prólogo con algo que me parece que resume en gran parte el pensamiento de Rodó y el sentir de Rodó, porque en 1909 nos visitó aquí en Uruguay Anatole France, y Ariel y Rodó hizo un discurso con tal motivo, y terminó diciendo: consideramos los americanos que nuestra emancipación no está terminada con la independencia política, y la obra en que hoy esforzadamente trabajamos
es la de complementarla con nuestra emancipación espiritual. Pienso que ahí se está condensando el verdadero sentir de Rodó en toda su obra. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Veo que hay una pregunta desde Morelia. Los escuchamos. Muchas gracias y un saludo a todos. Estamos aquí en Morelia, México. Hay un estudiante, David, que quisiera hacer una pregunta. Hola. He estado pensando, la modernidad que se plantea en el Ariel, ¿cómo puede aplicarse pragmáticamente a la India de hoy en día? ¿Cómo puede aplicarse eso? Yo no puedo decir en pocas palabras esa cosa, porque sabes que la India es una gran mezcla todavía es que una India no existe, son dos Indias, la India antigua, que existe todavía, y la India muy moderna, que está mandando cohetes a la luna, y etcétera, etcétera. Pues la definición de la modernidad ha cambiado también, o está cambiándose cada hora o cada minuto en el contexto indio, a mi modo de ver. Pues yo creo que es relevante lo que define Rodó como la modernidad o el moderno, el ciudadano moderno. Su concepto es muy relevante en la India también, aunque no conozcan la gente todavía, mucha gente no conozca el nombre de Rodó o no conozca su obra Ariel y otras obras. Bien, ¿alguna otra pregunta? Aparajit. Sí, yo tengo Brigitte, perdón. Adelante, Brigitte. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con otro traductor, ¿no? Primero, una observación sobre la falta de diccionario bilingüe. Yo creo que para los traductores no importa mucho. Como dice Alfonso Reyes y uno de sus traductores, bueno, varios, como Jean Cassou o Valérie Larbaud, no importan tanto los diccionarios bilingües. Yo lo decía a mis alumnos en traducción, ¿de dónde saca eso? Y me decían, de Larousse bilingüe, no sé qué. Yo le decía, no, por favor, a la basura. ¿Y por qué? Porque lo que nos interesa son los diccionarios unilingües. En eso concuerdo totalmente con Alfonso Reyes y sus traductores. Bueno, esa es una observación, pero entiendo que para enseñar el idioma sí es necesario. Y también tengo una pregunta en ese sentido. ¿Existen traducciones del hindi al español? Literatura. Bueno, tengo otra pregunta. Sobre todo, ustedes saben que tenemos un gran lingüista español que es doctor Óscar Pujol, que en este momento es el director del Instituto Cervantes en Delhi. Él ha traducido varias obras del sánscrito al español directamente y del hindi al español también. Y él ha recopilado un diccionario magnífico de casi 600 páginas, castellano-sánscrito. Ok. Ok. Bueno, ahora muchas gracias. Tengo una pregunta, como compartimos esa experiencia de traducción, le quiero preguntar cómo qué hizo con las citas o medias citas, con todas las referencias que hay en Ariel, que no siempre son claras y que para nosotras traductores fueron realmente, bueno, muy difíciles. Tuvimos que leer mucho, mucho, mucho para entender de dónde sacaba las citas o las no citas, los ejemplos, etc. Entonces quería saber cómo lo había
hecho. No, de verdad se le digo que yo no he encontrado nada difícil en Ariel, porque los indios nosotros tenemos una filosofía más complicada que Ariel. Y tengo suerte porque tenía también una de las asignaturas como filosofía, ¿no? En másters. Pues ya conozco los conceptos, diferentes conceptos, y de Comte y de todos que han influido a Rodó, ¿no? A los grandes maestros europeos. Pues de verdad no he encontrado muy difícil a la hora de traducir una cita o una media cita, como usted dice. Bien. Bien, ¿y usted, hay notas en su traducción también? ¿Notas del traductor? Sí, sí, ¿Muchas? sí. ¿Pocas? Sí, al pie de cada página. Sí, ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, Brigitte. Ya ¿Me permite? Mariano, Sí. te doy la palabra. Quería solo mencionar de un saludo especial del doctor Mukesh Kumar, de la Universidad Nehru para HIT, ¿sí? Le doy la palabra a Mariano y después tengo una pregunta que nos ha hecho Daniel Reboredo por el chat, que ahora enseguida se la transmito a Parajit, pero lo escuchamos primero entonces a Mariano. Muchas gracias, profesor Podetti. Un placer estar con todos ustedes, primera vez, primera experiencia. Y bueno, quería aprovechar para saludar y felicitar al profesor Aparajit Chattopadhyaya, a quien conozco desde hace muchos años. Y creo que él fue uno de los primeros que me enseñó el valor de la amistad en la India. Una de las primeras casas que me abrieron las puertas al llegar a la India. Y durante todos estos años largos hemos mantenido una amistad muy intensa. Así que bueno, gracias por eso y gracias por esa traducción, que yo creo que, bueno, junto a todo lo que se ha dicho, fácil, es una contribución más a las relaciones entre Latinoamérica e India. Evidentemente, muchas veces la barrera es el lenguaje. Evidentemente, que todo el esfuerzo que se hace tanto por traducir como por la enseñanza del español es la mejor contribución para que crezcan las relaciones entre ambos mundos, ¿no? El mundo de Latinoamérica y el mundo de la India. Así que, bueno, esta es otra obra traducida y por eso quería aprovechar para felicitar y saludarlo al profesor. Gracias, Mariano. Mariano es un amigo mío desde hace 30 años, 3 décadas. Y hemos estado en varios lugares de la India dando conferencias, charlas, y hemos invitado a Mariano a JNU, a la Universidad Nehru, varias veces para hablar de asuntos tanto de la literatura, de la filosofía, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Mariano. Transmito entonces la pregunta de Daniel Reboredo, profesor. Daniel nos plantea si eventualmente, esto es una proyección audaz e interesante, si este Ariel en hindi podría dar lugar a una respuesta como la que la juventud hispanoamericana tuvo ante la lectura del Ariel frente a las amenazas, ¿no? En aquel momento de la aparición de los Estados Unidos como potencia imperial. Pero él dice, ahora tenemos otros también, ¿no? Con esa vocación imperial, y bueno, menciona Rusia, China, además de Estados Unidos. Entonces, en fin, hay un salto de un siglo importante con muchísimos cambios, y nos lleva ya, nos saca un poquito del tema literario, filosófico, y nos lleva directamente a un tema político importante, pero la dimensión política de Rodó también es innegable, ¿no? No solo internamente del Uruguay, sino en su proyección hispanoamericana. Bueno, yo creo que, como dijo, pregunta este amigo mío, no va a tener grandes impactos sobre los jóvenes indios la obra. Yo lo que veo que yo he traducido, confieso,
que he traducido a Ariel como un clásico, porque a mí me pareció que hay muchos que no dan mucha importancia si una obra traducida va a tener un impacto inmediato sobre los lectores o sobre la población, etcétera, etcétera. Yo no veo cuando traduzco una obra clásica. Yo he traducido varias obras clásicas, incluso Fuente Ovejuna de Lope de Vega. ¿Qué tiene que ver Lope de Vega hoy en día ni en Uruguay ni en la India? Pero como una obra clásica. Yo también he traducido esta obra, la Ariel como clásico, aunque estoy consciente del hecho que es una obra muy relevante en el contexto indio, porque el libro ha salido a la luz solamente hace un año, todavía no sabemos qué impacto, solamente han salido 2 o 3 reseñas de esta obra, esta traducción en las revistas indias. Parece que hay mucho ánimo para conocer una obra de un país tan lejano como Uruguay, que está a 14.000 kilómetros de la India. Muchas gracias. Una pregunta volviendo, perdón, no sé si desde Morelia había quedado la mano levantada o tienen una nueva pregunta desde México. Bueno, una cosa, Ramiro, perdona que tengo, porque son las 10 de la noche en la India, es la hora de cenar. Y yo solamente puedo estar 5 minutos más. Perdone, es una falta de cortesía, yo sé, pero 5 minutos más. Bien, perfecto. Horacio entonces, Horacio Bernardo. Sí, simplemente dejo planteado el tema muy brevemente, pero yo vi que Aparajit mencionaba a Rodó como filósofo sin ninguna duda, y cabe destacar que en estas latitudes se ha dudado de si Rodó es un filósofo, y en general se lo presenta como un escritor, como un literato o como un escritor de literatura de ideas. La pregunta, si es que hay tiempo o si no quedará para otra instancia, es si él, al hacer la traducción, él dudó si Rodó era un filósofo o si directamente entró a su obra como se entraría a la obra de un filósofo. Bueno, la información que yo tenía de varias biografías de Rodó, yo llegué a la conclusión que es un filósofo, más bien es un filósofo político, como en inglés dice political philosophy, ¿no? O political philosopher. Pues desde este punto de vista yo empecé a traducir a Rodó. Claro que, como amigo Ramiro dijo hace poco, que hay una combinación, hay una mezcla de también ideas políticas dentro de Ariel, como la filosofía más aguda también. Gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, profesora Aparajit, nuevamente. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Ha sido una experiencia, creo, muy, muy buena poder tener un primer contacto con este Ariel en hindi. Esperamos poder tener muchos más y sobre todo que podamos mantener Aparajit una relación regular. Qué bueno, sí. Se excusó hoy de estar Oscar Pujol, pero que es el director del Instituto Cervantes en Nueva Delhi, pero bueno, muy contento también por este evento desde Uruguay, y retomando algo que planteó el embajador antes de que empezáramos propiamente la reunión, vemos en Rodó una oportunidad más allá de la literatura, de la filosofía, vemos también una oportunidad de crecimiento en el vínculo entre Latinoamérica y la India, tomando a Rodó como un escritor de talla latinoamericana, por supuesto también para un crecimiento de las relaciones entre India y Uruguay. Nunca me voy a olvidar, hace un par de años, cuando nuestra querida colega rodoniana Carolina Filipsac vino por primera vez a Montevideo, que
un día me comentó por qué por qué Uruguay no usa más a Rodó para hacer la difusión de Uruguay en el mundo, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto sea también ocasión para que las relaciones entre Uruguay e India crezcan, que son tan importantes, sobre todo para Uruguay. Creemos que para India, bueno, tendríamos que hablar de toda América Latina ahí sí. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias y hasta la próxima. Unas últimas palabras, por favor, si me permiten. ¿Perdón? Si me permiten unas últimas palabras. Sí. Es que Rodó, a mi modo de ver, no sé si Rodó había leído o sabía del libro La Bhagavad Gita. Ajá. El libro por excelencia de la religión o de la filosofía hindú. Rodó, cuando habla de un ciudadano, de un buen ciudadano, su concepto de un buen ciudadano, yo creo que Rodó está hablando lo que dice en Bhagavad Gita el Karma Yogi. Mariano lo sabrá bien. Es una mezcla de un hombre buen trabajador, consciente, que es el karma, y yogi, que es también el devoto a su propio Señor, con la S mayúscula. Pues eso es lo que Rodó habla, una mezcla, una combinación cuando habla de la democracia, es una combinación del cristianismo y inteligencia y todo esto. Pues yo no sé si alguien, tal vez uno de los estudiosos de Rodó en Uruguay, en otro punto, si podrá decir un día si Rodó había leído Bhagavad Gita, este libro tan importante que hoy en día creo que están vendiendo miles de ejemplares en varios idiomas del mundo. No sé, Mariano, si agregas algo. No, evidentemente que sí. No lo sé si Rodó habrá leído el Bhagavad Gita. No tenemos datos, ¿no? Pero sí, como dice Aparajit, el Bhagavad Gita presenta esa combinación de acción, conocimiento y devoción, ¿no? En la persona. El karma, el jnana y el bhakti también. Esas tres cualidades del conocimiento del absoluto y del conocimiento de la naturaleza del ser humano, y que lleva a la acción correcta, la acción verdadera, que es la acción que libera al ser humano del karma y unido junto a una devoción también con el Ser Supremo. Embajador. Quería simplemente decir que tengo entendido que Aparajit va a estar por Uruguay en algún momento el año que viene. Me gustaría que todos los que han participado con esta actividad puedan también reunirse en torno a él y al mismo tiempo hacerme saber a mí de los resultados que pueda tener esa reunión, que sin duda va a ser algo muy importante e interesante, sobre todo para saber también los trabajos que ya tiene en carpeta para más adelante. Y como bien decíamos, todo este tema de la diplomacia cultural es algo muy importante y es algo que es necesario que se abran los ojos, en definitiva, al potencial que tiene la India para nosotros y que nosotros debemos mirar más. Por supuesto, no solo la intelectualidad, sino los ciudadanos comunes también de poder situarse en lo que es el potencial de este país. Así que muchísimas gracias a todos. Y desde Nueva Delhi, como decía para allí, ya estamos en hora de cena, o sea que para nosotros es un poco más temprano, pero les mando un gran saludo. Muchas gracias. Valentín, ¿ya cerraríamos? Sí, simplemente que me comprometo a comunicarle algunas de estas preguntas e indicios a la profesora Elena Romiti, porque estoy seguro que en ese ciclo de cuadernos preparatorios para motivos de Proteo, y en particular cuando Rodó analiza la figura de Proteo, hay un montón de elementos de contacto con la religiosidad hindú también. Y ella es la experta en ese sentido, así que si el profesor Aparajit viene por Uruguay, sin dudas que lo recibiremos con mucho gusto en la biblioteca y generaremos una reunión con Elena Romiti. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted también. Bueno, muy bien, creo que podemos dar ya por terminado el evento. Muchísimas gracias a todos nuevamente y a Parajit, te esperamos por Uruguay, ¿eh? Muchas gracias. Namaste. Un saludo desde la India. Saludos, hasta luego, gracias.